¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, luego de un buen tiempo, vuelvo con el resumen de una nueva fecha del torneo Clausura 2021, que está llegando a su recta final y que cada vez se pone más candente en la lucha común entre Guaraní y Cerro Porteño por quien se queda con el campeonato. Como siempre, les pido que dejen su me gusta y se suscriban al canal, activando la campanita para que no se pierdan de nuevos videos. Ahora sí, sin más, comencemos. En el primer partido de la fecha 16 se enfrentaban 12 de octubre versus Guaireña. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es de los mejores partidos que vi en mi vida. Un juego vertical y vertiginoso por parte de ambos, con mucha emoción y emotividad. Bueno, ya hablando en serio y diciendo las cosas como son, el partido estuvo aburridísimo de inicio a fin. No hubo ninguna jugada peligrosa que rescatar ni mencionar. Tanto así que en el resumen que subieron los de Tigo Sports solamente aparece esta intrascendente jugada ya sobre los minutos finales y ya está. Ese fue el resumen con lo mejor del partido. Un empate a 0 que por el momento deja a Guaireña en puesto de clasificación a Copa Sudamericana por diferencia de goles. Bueno, ya poniéndonos serios, la jornada continuaba el día sábado con los juegos en simultáneo entre Guaraní versus River Plate y Sportivo Luqueño versus Libertad. Hablemos primero del partido entre el Indio y el Quelito. El encuentro fue bastante entretenido, pero recién en el segundo tiempo se pudieron ver goles en el juego. Esto a los 67 minutos por intermedio de un fortuito remate de Fernando Fernández para colocar el 1-0 de Guaraní sobre River Plate. Tras esto, Guaraní anotó en dos ocasiones más, pero dichos tantos fueron anulados por el árbitro y el VAR, respectivamente. Aún así, la ventaja fue ampliada por Josué Colmán, de gran presente en el legendario en el minuto 85 con un potente remate. 3 minutos más tarde el Quelito reaccionó y le puso suspenso al partido con el gol de cabeza de Carlos Montiel, pero finalmente el partido acabaría con el 2-1 como resultado final y sentencia el irremediable descenso de River Plate a la intermedia, además de certificar a Guaraní en su lucha por el título del Clausura 2021. En el otro duelo, luqueños y gumarelos chocaban en el Feliciano Cáceres, partido al cual el local estaba obligado a ganar o por lo menos empatar para librarse del puesto de descenso directo en el promedio. Pero se le complicaron las cosas de inicio, ya que el Gumarelo golpeó primero en el tanteador con gol de Sebastián Ferreira a los 9 minutos de partido. Rápidamente se despertó el dueño de casa y mediante Steven Moreira a los 13 empataba momentáneamente, para que luego a los 26 Enrique Borja con una gran jugada individual anote el 2-1 para el Chanchón, que de esta manera remontaba el juego. En el segundo tiempo el Sportivo Luqueño se dedicó a cerrar sus espacios para cuidar el resultado y desaprovechó sus chances para liquidar el pleito. Esto fue aprovechado por la escuadra liberteña, que con un agónico gol de Alexander Barbosa ya sobre tiempo de adición decretaba el 2-2 final. Un empate con sabor amargo para los de Luque, pero que a fin de cuentas, con la caída de River, sirve para ya despreocuparse del puesto de descenso directo. En el día domingo en primer turno se enfrentaron Sol de América versus Olimpia, en el Luis Alfonso Llano, en una suerte de previa a la final de la Copa Paraguay a disputarse el miércoles 1 de diciembre. El equipo danzarín dio el golpazo y venció al equipo de Cano por la mínima diferencia. El elenco solense fue ampliamente superior a un Olimpia que no tuvo demasiado peso en ofensiva. Las principales acciones de gol fueron para los de Villariza, que finalmente embocaron por intermedio de Rodrigo Rojas con un derechazo cruzado a los 62 minutos. Mediante la ley del ex, Sol de América festejaba y el decano poco a poco va perdiendo sus chances de meterse a la Copa Libertadores del siguiente año. La jornada se cerró con broche de oro con el partido entre Nacional versus Cerro Porteño, que llegaba al duelo con la necesidad de sumar de a 3 para no perderle pisada a Guaraní, pero la academia parecía querer seguir con su hegemonía sobre la azulgrana e inauguró el marcador con un golazo de tiro libre de Walter Clark a los 16 minutos. Poco le duró la alegría al Trico, ya que tras una falta penal a favor del Ciclón, Claudio Aquino a los 19 minutos anotaba el empate parcial para los dirigidos por Francisco Arce. Sobre los 40 del primer tiempo, tras un córner ejecutado por Claudio Aquino, Leonardo Villagra en su intento por despejar el balón anotaba el 2-1 para Cerro. Apenas iniciado el segundo tiempo aparecía Claudio Aquino de nueva cuenta para ya ir empezando la goleada sobre Nacional. El azulgrana no paró la marcha y llegó el cuarto por intermedio de Mauro Boselli a los 69 minutos, con asistencia de la gran figura del juego, Claudio Aquino. El quinto y último gol de la noche lo anotó Robert Morales a los 89 minutos y sentenciaba el apabullante 5-1 de Cerro Porteño sobre Nacional, una victoria que ayuda de sobremanera a Cerro en su lucha por el título de campeón del Clausura 2021. Al término de los partidos de la fecha, la tabla de posiciones quedó distribuida de la siguiente manera: punteros Guaraní y Cerro Porteño, ambos con 34 puntos.
Tercero Sol de América con 25, cuarto Libertad con 21 unidades, lo sigue Nacional y Luqueño con 20 puntos cada uno, séptimo está 12 de octubre con 18 puntos, un escalón más abajo se encuentra River Plate con 16, Olimpia está noveno con 15 puntos y Guaireña cierra la tabla en la última posición con solo 14 puntos. La tabla de goleadores la lidera Francisco da Costa con 8 goles y es seguido por Fernando Fernández, José Florentín y Sebastián Ferreira, todos ellos con 7 anotaciones en sus haberes. En la tabla de promedios ya está decretado el descenso de River Plate, y quien por el momento se encuentra en la zona de promoción es el Sportivo Luqueño. Los partidos marcados para la próxima fecha son Sol de América versus Nacional, Olimpia versus Libertad, River Plate versus Sportivo Luqueño, Guaireña versus Guaraní y Cerro Porteño versus 12 de octubre. Y bueno gente, hasta acá llega el video del día de hoy. Entre Cerro Porteño y Guaraní, ¿quién crees que es más probable que se quede con el título del clausura? Leeré tu opinión en los comentarios. Deja tu me gusta si te gustó el video y suscríbete al canal. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá. De mi parte es todo, yo me despido y no será más que hasta la próxima.